Muy bienvenidos sean todos al podcast Compartiendo el Evangelio. Es mi anhelo que al poder oír lo compartido, la gracia de Dios sea sobre su vida. El Evangelio es eterno, pero también el Evangelio solamente puede ser entendido y creído por el ser humano cuando hay una obra divina en esa persona. ¿Cómo es esto? Es necesario que este misterio eterno de Dios sea revelado a su vida. Si revisamos Mateo, verso 16 al 17, cuando el apóstol Pedro responde a la pregunta que Jesús hizo respecto a ¿qué dicen ustedes quién soy yo? El apóstol Pedro responde, tú eres el Cristo, mostrando su parte 100% hombre, y luego dice el Hijo del Dios viviente. Ahí está su parte 100% Dios. Recuerden que en Jesús vemos ambas naturalezas, 100% hombre, 100% Dios. Pero Jesús le responde y le dice, eres bienaventurado. ¿Por qué? ¿Cuál es la bienaventuranza? La bienaventuranza es que le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el hecho que Pedro haya podido confesar que Jesús es el Mesías que Dios prometió en Génesis 3:15 es una obra divina. No es revelada por nadie de esta tierra, sino, le dijo el mismo Señor Jesús, por mi Padre que está en los cielos. De igual manera, para nuestras vidas, mis amados, mi amado oyente que está en esta hora, atento a este programa, el único propósito es que este evangelio pueda ser revelado a su vida. La Escritura nos dice que la fe, el hecho de creer, viene por el oír, pero no es oír solo versículos o historias bíblicas, sino que la fe viene por el oír la palabra. ¿Quién es la palabra? El verbo. ¿Quién es el verbo? Es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De manera que la fe viene por el oír el Evangelio. Si la fe viene por el oír el Evangelio, necesitamos oír el Evangelio para que pasemos de ser aquella persona que solo oye a una persona que pueda creer lo que oye y obedecer lo que está escuchando. Ese oír que nos habla la Escritura, el que tenga oídos para oír, oiga, todos tienen oído, pero tiene que ver con la fe. Y cuando hay fe verdadera hay obediencia también. Veíamos en el programa pasado cómo hablé un poco acerca del problema espiritual que también tiene que ser revelado a nuestra vida. Cuando vemos revelar, tiene que ver con quitar o correr un velo. Tenemos ojos, tenemos oídos, que hay sentidos allí, ¿cierto? Lo que podemos ver, lo que podemos escuchar. Pero es necesario que Dios, que el único Dios verdadero, haga esta obra de poder revelar a nuestras vidas esta verdad eterna, su verdad eterna. Y esto de revelar consiste en que podamos comprender las Escrituras y que entendamos que hay un mensaje fundamental. Mateo 16, verso 17, lo decía el mismo Señor Jesús, que esta es la bienaventuranza. Que la bienaventuranza es poder verlo a Él de una manera correcta, entender quién Él es, qué es lo que hizo. Jesús les dijo también a sus discípulos, luego de haber resucitado en el capítulo 24 de Lucas, verso 45, que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ellos también sabían de Jesús, lo habían visto, sabían que iba a morir, sabían que iba a resucitar, pero cuando lo ven resucitado, ellos no pueden creerlo. Y fue necesario que el mismo Señor hiciera esta obra, abrirles el entendimiento. Es necesario que sea abierto nuestro entendimiento. Y no es porque seamos más o menos inteligentes. Este no es un mensaje que pueda ser recibido con una inteligencia o una sabiduría humana, sino que es la gracia de Dios actuando. ¿Qué es la gracia? Lo que no merecemos.
¿Qué es lo que no merecemos? Al Hijo de Dios. Él es el regalo más grande que podemos recibir como seres humanos. Y revisábamos Romanos capítulo 3, versículo 23 en el programa anterior, diciendo que, vamos a ir al 3, versículo 23, diciendo lo siguiente, que no había diferencia, ¿no? Que no había diferencia entre judíos y gentiles. Pero en el 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y que solo había una manera de ser justificados gratuitamente, y era por la gracia mediante esa salvación que realizó Jesús en la cruz con su muerte y su resurrección. Vimos también Romanos 3, versículo 9, lo cual nos muestra por las Escrituras cuál es la condición caída, esta condición de pecador delante de Dios. Cuando alguien es pecador es culpable ante el Dios verdadero. Y veíamos también primera de Juan 5:19 en su parte B, que nos hablaba de que todas las personas estábamos bajo el maligno. Aclaramos que estar bajo algo o bajo alguien es estar bajo esa como autoridad. Entonces aquel que está bajo el pecado, bajo a Satanás, no puede librarse por sí mismo, por sí misma, y hace lo que le indica a aquella potestad o autoridad que está sobre la persona. No es que las personas no quieran dejar de hacer lo malo, hay algunas que no quieren, pero muchas personas intentan salir de esa situación, pero no pueden. ¿Por qué? Porque es más fuerte. ¿Por qué hablo todo esto como a modo de introducción? Porque es necesario comprender que el problema espiritual del ser humano, al igual que la solución, que es el Evangelio, es necesario que sean reveladas a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos va a convencer de pecado, o sea, de nuestra condición caída, separada de Dios. Ese es el problema espiritual del cual venimos hablando. Pero también nos va a convencer de justicia. Convencer no es una obra humana, sino es de parte de Dios también. De justicia, ¿cómo? Aquel que nos puede justificar, salvar, hacer justos, hacernos limpios delante de Dios. Y de juicio. ¿Cómo es esto? Que también nos mostrará, nos convencerá que de no reconciliarme con Dios en vida, hay una condenación. Entonces, el título de hoy lleva, es ¿dónde comenzó este problema espiritual? Claro, porque ahora vemos como los resultados, un poco decir, bueno, vimos un poco sobre el problema, cuál es, todos están separados de Dios, todos están bajo pecado, bajo Satanás. Pero ¿dónde comenzó esto? Todo tiene un principio. Y siempre que queremos saber de algo, vamos al comienzo. ¿De dónde comenzó todo? ¿Cómo es que partió todo? Y así vamos a ir por las Escrituras. Porque la iglesia del primer siglo y los apóstoles demostraban por las Escrituras esta verdad eterna de Dios. Y vamos a ver en Génesis capítulo 1, primero que todo, viendo cómo Dios creó todas las cosas. Vamos a ver cómo Dios creó al ser humano y encontraremos por las Escrituras que Dios no creó al ser humano para sufrir. Es imposible, ¿no? ¿Cómo pensar en que Dios creó a alguien para sufrir? ¿Cómo Dios se va a complacer en mirar a este mundo y ver cómo sufre? ¿Nunca ha pensado en esto? ¿Cómo va a ser que Dios creó todas las cosas? Y todo lo que vemos está caído. ¿Será que este era el plan original de Dios? ¿Qué fue lo que sucedió? Génesis significa el comienzo o el principio. Vamos a ir al capítulo 1 de Génesis y veremos en la parte del verso 26 cómo es que Dios creó al ser humano. Y dice que creó al ser humano conforme a su imagen y a su semejanza. Tener la imagen y tener la semejanza de Dios es algo muy grande. Porque primero que todo Dios es espíritu. Y si el ser humano original fue creado semejante a Dios,
fue creado como un ser espiritual. De otra forma es imposible que pudiera tener comunión con Dios. Y cuando dice que fue creado a la imagen de Dios, cuando hablamos de imagen, es algo que nosotros podemos ver. Es decir, ¿quién es lo visible de Dios? Y ¿quién fue, por decirlo de alguna forma, el molde original? ¿A qué molde fue creado al ser humano? ¿Cuál es esa imagen? ¿Quién es esa imagen? ¿Quién es lo visible de Dios? Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí se está refiriendo a Jesús, el Mesías. Recuerde que Mesías es una palabra hebrea. Cuando decimos que Jesús es el Mesías, estamos diciendo Jesús es el ungido. ¿Por qué? Mesías significa ungido en nuestro español, solo que Mesías está en hebreo y Cristo está en griego, pero ambas significan, tanto Mesías como Cristo significan ungido. Entonces, nos está diciendo Colosenses capítulo 1, versículo leí desde el 15 al 20. Usted puede tomar solo el 15, pero demostrarle por las escrituras que la imagen del Dios invisible es Jesús. Por lo tanto, cuando volvemos a Génesis podemos comprender a quién fue hecho similar, quién es la imagen de Dios y cómo fue creado, con qué características fue creado este ser, esta criatura original. Sí, la imagen es Jesús, el Mesías, y el Mesías es el perfecto rey, sumo sacerdote y profeta. También el ser humano original fue creado para que pudiera cumplir estos oficios de rey, para que reinara, para que señorease sobre las aves de los cielos, sobre los animales de la tierra y sobre los peces. Si se dan cuenta como allí están mostrados los oficios. Luego también como sumo sacerdote, aquel que pudiera darle el culto a Dios, aquel que pudiera guardar su pacto, guardar su palabra. Y como el profeta de Dios, desde poner un nombre a un animal hasta dar a conocer y traspasar ese pacto a otras personas. Allí podemos ver cómo están marcados estos oficios y qué significa que el ser humano haya sido creado a la imagen de Dios. Fue creado a la imagen de su Hijo, fue creado según su Hijo, que es perfecto. Y fue creado como una criatura espiritual, porque Dios es espíritu y es imposible que los seres humanos puedan acercarse a Dios por sus obras humanas o terrenales. Esto es imposible. Entonces dice que aparte de ser creado conforme a su imagen y a su semejanza, también les dio este señorío sobre la creación, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en todas las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastraba sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre. Cuando habla de hombre, está hablando de que hombre en su significado significa de la tierra. Entonces se está refiriendo a ambos, Adán y Eva, o sea, a género femenino y masculino cuando se habla de hombre en la escritura. Y dice, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y nos muestra aquí, en el versículo 28,
que fue creado como una criatura bendecida, porque dice, y los bendijo Dios. Ya podemos ver algunas características. Fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. El que es creado a la imagen y semejanza de alguien es su hijo. Por lo tanto, vemos que aquí el ser humano original tenía una identidad de hijo de Dios. Fue creado como hijo de Dios. ¿Qué otra cosa? Tenía el señorío sobre la creación. Aquí vemos 3 cosas, 3 puntos. Y si vemos el cuarto punto, y los bendijo Dios. 4 puntos. Ahora les dijo que eran bendecidos. Y aparte les dijo que fructificaran y multiplicaran de modo de llenar la tierra. Y que señorearan en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, todo será para comer. Tenían de todo para comer. Allá está, en ese lugar, en Edén, está la provisión también física, lo que era de alimentos. Vemos muchas cosas, por lo menos 6 o 7 puntos que podemos remarcar. Ser creado a la imagen y semejanza de Dios, ser hechos hijos de Dios, señorear sobre la creación, ser bendecidos, fructificar, y aparte tenían la provisión, lo físico, los alimentos, porque todo lo que estaba allí daba vida, todo era vida. Entonces, esto significa ser creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Es tenerlo todo. Algunas personas piensan que si tuvieran un poco más, si yo tuviera un poco más, entonces ahí sería feliz. Probablemente sería feliz, pero solo por un tiempo. Aquí estamos hablando de algo importante, de algo que es una plenitud. No es algo pasajero ni temporal, sino que la verdadera bendición del ser humano es que el ser humano esté con Dios. Aquí estamos conociendo por las Escrituras un principio de creación. Cuando la Escritura nos habla de principio, nos dice la razón de ser para lo cual fue creado algo o alguien. Por ejemplo, los peces fueron creados para tener vida cuando están en el agua. Y las plantas, los árboles fueron creados para tener vida cuando están en la tierra. El ser humano fue creado para tener vida cuando está con Dios. Vemos en el verso 7 que Dios sopló aliento de vida en su nariz y allí fueron seres vivientes. Pero seres vivientes que necesitan estar con Dios, ya que para eso fueron creados. Esa es su identidad. Hijos de Dios que necesitan estar con Dios, que allí tienen su plenitud, que allí tienen todo lo que necesitan. Esa es la bendición real del ser humano, estar con Dios. Si esto se corta, el ser humano va a quedar solo sobreviviendo. Quedaría solo sobreviviendo y tendría que ahora trabajar por su propia comida y hacer muchas cosas que antes ya estaban. Ya vemos un poco cómo se adelanta y cómo se muestra que algo fue lo que ocurrió, porque hoy no vivimos de esa forma. Hoy el ser humano sufre. Hoy tiene muchos problemas. Y siempre atribuye esos problemas a algo físico o mental, o familiar, o de índole amoroso. Pero el problema es mucho más profundo que eso. El problema es espiritual. Y aunque usted tenga muchas cosas, si ese problema espiritual no se resuelve por el único que tiene poder para resolverlo, todo va a seguir intacto. Vaya usted donde vaya, donde intente correr. A veces no ha sentido esto, una necesidad de correr y correr y correr y esconderse y desaparecer. Esto es la necesidad absoluta del ser humano. Es que necesita estar con Dios. Luego de esto,
versículo 8 dice que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, e hizo nacer de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También estaba el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, el otro Guión, Hiddekel y Éufrates. Luego dice que tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. No era una gran labor como hasta el día de hoy se tiene que trabajar para mantener la tierra. Solo había que labrar, quizás hablamos solo de remover, de mantener un poco la tierra y de recoger, cuidar. Y aquí vemos algo muy importante. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 está el pacto que Dios le dio al ser humano, conocido como el primer pacto o como el pacto de obras. Este es su palabra. El pacto dado al ser humano es la palabra de Dios. Dios es un Dios de pactos y se ha dado a conocer al ser humano a través de su pacto. ¿Y qué es su pacto? Su palabra. Cuando el ser humano crea esta palabra, guarda esta palabra, se aferra a esta palabra, el único beneficiado es el ser humano. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es un hecho, ciertamente morirás. Pero había de todo para comer. Recuerde que había, dice el versículo 9 que acabamos de leer, antes dice que había árbol delicioso. Había en la tierra de todo árbol delicioso para comer. Todo estaba a la vista, todo estaba allí para comer. Pero dice acá, y esta es su palabra: de todo árbol del huerto podrás comer, no hay límites, pero de uno no, de un árbol no. Y esto no es lo importante si era una manzana, que no lo dice, porque no era una manzana. No es específico en señalar el fruto, y es porque no es lo importante. Podríamos detenernos en ver de qué color era el árbol, o podría haber también sido una palabra como no te sientes allí, o no te subas por allá, o no camines por este camino. Pero no, la palabra de Dios, su pacto era: de todo puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta palabra es la que Adán y Eva tenían que abrazar. No abrazar solo por un tiempo, sino siempre. Abrazarla completamente, aferrarse. Nos habla no tan solo de afirmarse con fuerzas humanas, es que su vida depende de eso. Entonces, la palabra dada por Dios no fue dada para que se objetara. La palabra de Dios no es dada al ser humano para que vea qué cosa toma y qué cosa desecha, sino para que la crea y la obedezca completamente. ¿Por qué? Porque esta palabra es la manera en que el ser humano puede estar con Dios. Es la manera, abrazar, creer el pacto de Dios, obedecerlo, es la manera en que el ser humano da el culto a su Creador, da el culto a su Dios. Yo a veces escucho muchas personas que adoran a Dios. Yo adoro a Dios, yo alabo a Dios, yo exalto a Dios, yo glorifico a Dios, pero la verdadera alabanza, adoración, el verdadero culto a Dios es creerle y obedecerle. Si se da cuenta, acá no es algo tan complicado. Ellos tenían de todo para comer. Pero el pacto de Dios no tiene que ver como con una complejidad, algo imposible de hacer. No, era un pacto fácil de cumplir. Pero para poder cumplirlo era necesario que hubiera fe. Cuando hablamos de fe es creer en ese pacto, creerle a Dios.
para luego poder obedecer todo lo que dice su palabra. Entonces nos muestra que ya le da una ayuda idónea y que formó de la tierra toda bestia también del campo, y esta ayuda idónea no estaba en esos animales del campo si vemos el versículo 20 del capítulo 2 de Génesis. Entonces en el verso 21 vemos cómo Adán cayó en un sueño profundo, que Dios mismo le hizo caer en ese sueño profundo, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer. Y esa mujer sí es la ayuda idónea. Por eso dice, versículo 23, como Adán reconoce ante Dios que ella era hueso de sus huesos y carne de su carne, y que ésta sería llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne ante Dios. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso era algo natural. Estar de esa forma en lo que para hoy sería, en ese tiempo, en el origen, en el principio, eso era natural. No había una maldad como está establecida hasta el día de hoy. Todo hasta allí, perfecto. Pero vemos un cambio fulminante, un cambio tremendo, algo abismante desde Génesis 2 a Génesis 3. En Génesis 2 podemos ver que todo estaba bien, hasta allí la bendición de Dios sobre ellos. Pero en Génesis 3, aquí comienzan todos los problemas, no tan solo para Adán y para Eva, sino para todo ser humano. Vemos en Génesis 3, como primer punto, que aquí está la primera raíz de todo el problema espiritual. La serpiente dice que era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Un engaño, una conversación con astucia para engañarlos a ambos, para que ellos dejaran de creerle a Dios, que el pacto de Dios no tenía importancia, que a pesar que el pacto de Dios era claro en que ellos si comían de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir, pero el engaño con astucia era para que ellos dejaran de creerle a Dios y quebrantaran ese pacto, al desobedecer lo que decía ese pacto. Entonces aquí vemos la primera raíz. ¿Quién es? Satanás. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 12, versículo 9 y 20, versículo 2 nos habla que esa serpiente antigua es el mismo diablo, Satanás y gran dragón que engaña al mundo entero. Y aquí lo podemos ver. Es un engaño, una conversación con astucia, lo cual tuvo como resultado la segunda raíz del problema espiritual. ¿Cuál? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál es esa segunda raíz? El pecado. ¿Cuál fue el pecado? Quebrantar el pacto de Dios. Quebrantar es desecharlo, botarlo a la basura. ¿Por qué? Porque lo tuviste en poco. ¿A quién le creíste? A la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Entonces aquí está la segunda raíz, que es el pecado, pero también encontramos la tercera raíz, que es que el engaño de Satanás y por el pecado, el ser humano quedó separado de Dios. Y ahí están las tres raíces del problema espiritual. Satanás, el pecado y la separación con Dios. ¿Por qué Adán y Eva quebrantaron su pacto? Porque dejaron de creerle a Dios. ¿Qué podemos ver aquí como pecado original? La incredulidad. Ese es el pecado original, la incredulidad.
porque por causa de su incredulidad, de no creerle a Dios o de dejar de creerle a Dios, quebrantaron su pacto y provocaron esta condición de muerte para ellos. ¿Qué cosa? Quedar separados de Dios. Vean cómo todas las cosas cambiaron aquí. Lo primero es que Dios es un Dios santo y ya no hay comunión, ni con el pecador, ni con el pecado. No se agrada del pecado ni del pecador. Dios no es un Dios que se complace en la maldad, y dice la Escritura que el malo junto a él no habitará. Entonces aquí vemos las tres raíces. Entonces fueron abiertos sus ojos, ahora se ven desnudos, cosen hojas, y aquí podemos ver que estas hojas son lo que podemos conocer como la religión. Es el esfuerzo humano o el pensamiento humano en que decir, si coso hoja se soluciona todo, pero no era algo tan ligero, no era algo tan sencillo. Esas hojas no sirvieron para resolver ese problema espiritual, porque ellos, dice que aunque se hicieron delantales con esas hojas de higuera, oyen la voz de Dios y ellos se esconden, porque el pecado avergüenza y porque la hoja no sirve. ¿Qué es la religión? Es el ser humano buscando a Dios, es el ser humano dando soluciones para encontrarse con Dios, pero no sirve. No sirve. Aquí podemos ver solo un poco de cómo comenzaron todos los problemas. Cómo comenzó y dónde comenzó el problema espiritual. Leeré solo un versículo. Dice que en el versículo 20 del capítulo 3 de Génesis, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Varias cosas. ¿Cómo este problema espiritual pasaría a todos? Ella era madre ahora de todos los vivientes y él padre de todos los vivientes. Todos aquellos que ahora nacieran desde ellos ya no tendrían más la imagen y la semejanza de Dios, sino la imagen y la semejanza de Adán y Eva. Una semejanza caída. Pecado, Satanás y separación con Dios. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos por las Escrituras, capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Cómo? A su semejanza y a su imagen. Semejanza caída, separada de Dios, pecadora, incrédula, esclavo de Satanás. Volvemos a Romanos, ya para finalizar este capítulo de este podcast. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta cómo esto fue una consecuencia terrible para toda la humanidad? Pero también podemos ver la gracia de Dios en que ya en el capítulo 3 de Génesis, verso 21, porque las hojas no servían, la religión no servía, pero sí, adelantando un poco lo que seguirá en el capítulo siguiente, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, viendo y apuntando al sacrificio de un inocente que tuvo que morir para que su pecado fuera perdonado. ¿Quién es sino Jesús, el ungido de Dios, que derramó su sangre, murió y resucitó en la cruz? Dios le guarde y bendiga con la revelación de su evangelio a usted y a su familia. Nos vemos en un próximo programa.